Marvel Studios tenemos al Dr. Stephen Strange, un cirujano experto en neurocirugía que una noche de camino a una charla pues sufre un accidente. Esto le provoca daños irreversibles en el sistema nervioso de sus manos y por lo tanto provoca que no pueda ejercer su trabajo con normalidad. Esto también, a su vez, hace que su mundo se desmorone. Llegado a un punto en el que ve que la ciencia no puede hacer nada por él, en el que todo su mundo de lujo se desmorona, decide emprender un viaje a Nepal. Allí se encontrará con unos monjes que, bueno, digamos que sanan a las personas, más bien, por lo mostrado en la película, es a través de la meditación y demás, hacen que tu cuerpo vuelva a funcionar, por explicarlo de alguna forma. Ya en este punto hemos conocido al personaje de Mordo, interpretado por Chiwetel Ejiofor, al personaje del anciano, interpretado por Tilda Swinton, y a ese contrapunto que sale en todas las películas de Marvel, ese contrapunto de humor en una película que dura casi 1 hora 40 minutos, que es Wong, personaje interpretado por Benedict Wong, actor al que idolatro desde que vi a su personaje de Kublai Khan en la serie Marco Polo de Netflix. En estos minutos que transcurren vemos la evolución desde el Dr. Stephen Strange hasta Doctor Extraño, y sinceramente es una evolución que está bastante bien, dentro de un guión bastante pobre, porque la verdad es que el guión es más de lo mismo siempre, no tiene nada novedoso, no hay nada que tú digas, wow, Marvel se ha reinventado, sinceramente es más de lo mismo, pero esa evolución, ese cambio me gustó muchísimo, sobre todo ese momento capa que está increíble. También cabe destacar de una manera muy amplia al personaje interpretado por Matt Mikkelsen, S.K. Elysium, increíble, y también a Lucian, personaje interpretado por Scott Adkins, que en esta película sí lo utiliza, no es un actor que vaya a estar de paso. A colación de nombrar a este actor y sus escenas de lucha, he de decir que esas escenas me gustaron bastante, me convencieron, no me sacaron de la película en ningún momento, aunque sí es verdad que se nota que es un terreno en el que el director, Scott Derrickson, no se encuentra muy cómodo y quizás le falta algo de rodaje. Centrándonos en la historia, pues la verdad es que no tenemos nada nuevo, como ya dije antes, no es nada novedoso, siempre es lo mismo. Aún así tiene bastantes guiños a los Vengadores, como viene siendo habitual en el universo Marvel, tiene bastante de las películas anteriores de Marvel Studios, y bueno, quizás por ahí te puede gustar un poquito, te puede enganchar un poquito más, porque todos sabemos de la facilidad que tiene Marvel para conectar sus universos y sus películas. Pero sinceramente el guión es bastante pobre. Sinceramente es como si el guionista Robert Cahill hubiera visto unas semanas antes, unos meses antes, las películas más taquilleras de ciencia ficción de los últimos años y a raíz de ahí hubiera escrito. Yo sinceramente mientras veía la película me imaginaba que era un enorme centro comercial y poniéndonos en situación, cada centro comercial tiene sus secciones. Pues bien, esta película bajo mi punto de vista tiene claramente la sección Batman Begins, y no solo por esa escena en el Nepal, que obviamente es muy parecida a la de Batman Begins, en la que va a ver a ese personaje interpretado por Liam Neeson. También por otro lado tenemos la sección Origen, y esto queda clarísimo en los trailers, ¿no? El apartado visual es Origen de Christopher Nolan. Y otra sección, quizás la más grande, yo estaba en el cine mirándole y decía, ¿cómo es posible que sea tan parecida, por no decir igual? Es la película de las hermanas Wachowski, Matrix. Y es que es innegable que el guionista tuvo que mamar directamente de esta película para escribir Doctor Strange. Es increíble. Hay muchísimas escenas, muchísimos diálogos que recuerdan a los diálogos sobre todo de la primera Matrix. Una escena en concreto que no quiero spoilear, pero hay una escena en concreto en la que si la cogemos y sobreponemos una escena de Matrix de la primera, veremos que todo es igual. El diálogo cambia en los matices porque obviamente Doctor Extraño tiene unos personajes más bonitos, es una película más colorida, pero es Matrix. Simplemente que cambiamos a Lauren Fishburne por Tilda Swinton, cambiamos a Keanu Reeves por Benedict Cumberbatch y quizás cambiamos a esta actriz, que ahora no recuerdo el nombre, pero que hace de Trinity, y metemos a Chiwetel Ejiofor. Pero sinceramente es la misma escena. Y otra sección, que quizás está la más pequeñita, la más insignificante, pero sinceramente me venían flashes de esa película cuando estaba viendo Doctor Extraño, es la película de Doug Liman, Al filo del mañana. No puedo decir que directamente hubieran cosas que me recordaran a esa película, pero sí es verdad que en alguna escena que otra, en algún diálogo que en otro, en algún plano que otro, me trasladó directamente a esa película. Ya digo, es la menos insignificante en comparación con las otras tres, pero yo creo que esas 4 películas fueron la fuente de inspiración clarísima del guionista Robert Cahill. Bueno, quitando esto, la verdad es que la película entretiene muchísimo. Es una película que a mí me gustó bastante, salí del cine muy contento con esta película, aunque ya te digo, el guión bastante flojo,
Pero lo que es la película en sí, el apartado visual es una joya. Quizás yo esperaba que fuera una película un poquito más oscura, por lo visto en el primer tráiler, porque no vi más, vi solo el primer tráiler. Y por la elección del director, un director que se ha forjado en películas de terror, como Hellraiser 5, como Sinister, como esa, que no es tan de terror, bueno, como esa Líbranos del Mal. Yo esperaba encontrar ese toque en esta película. No lo encontré, pero aún así salí del cine bastante contento. En el apartado visual es una joya, ya digo, es magnífica, no hay ningún pero. Eso sí, yo recomiendo para todas aquellas personas que dudan entre verla en 2D o 3D, que vayan a verla en 2D. Si ya de por sí en 2D, yo viendo la película normal, me mareaba, sentía que a veces las imágenes se mezclaban mucho, sobre todo en las escenas de lucha, habían muchas cosas que no se entendían o que de repente la cámara se movía muy rápido junto con los decorados, junto con la ciudad y demás. Si eso en 2D ya es un poco imperceptible, ya te pierdes mucho, ¿no? En 3D supongo que tiene que ser una locura, así que bajo mi punto de vista yo recomiendo verla en 2D. En esta película todo lo que tiene que ver con el apartado de producción es increíble, yo creo que es el apartado en el que más destaca esta película. Y es que, como ya digo, los efectos visuales son increíbles, solo hay que ver el tráiler. Pero es que encima tienen un poder para encontrar las localizaciones, para recrear esas localizaciones como pueden ser Hong Kong, como puede ser Nepal, que son sinceramente increíbles. Es increíble. Obviamente hay alguna parte en la que obviamente te das cuenta que todo eso es un set de rodaje, pero durante la película realmente te crees que todo eso que estás viendo, todo eso se está destruyendo de manera real, se está moviendo de manera real, están trepando esos edificios. Ya te digo, el apartado visual es una maravilla. La banda sonora en lo personal a mí no me defraudó. Para mí es algo muy importante en una película, sobre todo una película de esta índole. Y la verdad es que a mí no me defraudó para nada. Ese toque oriental con esos instrumentos de cuerda y demás, la verdad es que va perfectamente con cada escena de la película y la verdad es que crea una atmósfera increíble. Pues con todo esto, la nota final para Doctor Extraño de mi parte va a ser un 7. Una película en la que yo salí muy contento del cine, sinceramente no fui esperando muchísimo y salí muy contento del cine. Es una película a la que no se le puede pedir más, una película de superhéroes no le puedes pedir más. Tiene aventura, tiene acción, tiene sangre, tiene humor, tiene unos efectos visuales increíbles, tiene actorazos, tiene a Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño, que realmente te crees que es Doctor Extraño, parece que está sacado de la viñeta. Tienes a Chiwetel Ejiofor, tienes a un enorme Matt Mikkelsen, tienes a Tilda Swinton como el papel del anciano, esa mujer que andrógina de por sí, ¿no? Y ya el personaje lo requiere, es increíble, sinceramente. Yo creo que es una película que lo tiene todo. Quizás, yo estaba dudando entre darle el 7,5, porque además no creo que tenga, no creo que sea una película de más. Pero tiene muchísimas cosas que no me convencen, ya digo, el guión es bastante pobre. El final no me gustó nada, es un final muy Marvel, muy todo se crea... estamos cocinando una película muy buena, una historia increíble durante 1 hora y media, y de repente en los últimos 5 minutos hacemos esto, ¿vale? Porque ya tenemos que darle el final. Y eso es algo que a mí en lo personal pues no me gustó, y eso hizo bajarle bastante la nota. Si a eso le sumamos el guión, si a eso le sumamos algunos aspectos en los que yo considero que la película no es original, porque directamente tú puedes tener una fuente, como ya digo, como Matrix o como Origen o como Batman Begins, pero sinceramente coger a Neo y en vez de ponerle el traje negro, le pones una capa, le pones perilla, que si él dijo hola tú digas qué tal y demás, y cambiar esos contenidos a mí no me gusta. De hecho, yo he hablado con gente de esta película y muchísima gente no comparte mi opinión, pero sinceramente eso es algo que me defraudó muchísimo de la película. Yo creo que tiende a ser un poco copia, más que homenaje o más que fuente de inspiración, tiende a ser un poco copia. Entonces eso para mí baja muchísimo la nota de la película. Ya digo, un 7, una película que está bastante bien, bastante entretenida. Sinceramente yo les recomiendo a todos que vayan al cine y la disfruten, porque la verdad es que todo lo que dura el metraje se pasa volando, no hay ningún momento aburrido en el que te tengas que acomodar en el sillón para seguir viéndolo. Está muy bien hecha, unos personajes increíbles, la historia no es tanto, la banda sonora muy buena, muy atmosférica, la verdad es que está muy bien conseguida. El villano increíble, ¿vale? No quiero spoilear. Matt Mikkelsen
muy acertada su interpretación, y Scott Adkins, la verdad es que no está para nada desaprovechado como en otras producciones anteriores. Sin más, lo dicho, Doctor Extraño un 7. Espero que les haya gustado la crítica y que nos veamos en próximos vídeos. Saludos.